Tecnologías que fueron silenciadas por las grandes corporaciones. El misterio detrás del invento. El invento de Ogle fue probado públicamente y mostrado ante periodistas y expertos, y los resultados fueron sorprendentes. Sin embargo, a pesar del impacto inicial, el carburador nunca llegó a producirse en masa. Aquí entran los misterios, intereses corporativos. Se especula que grandes compañías petroleras y automotrices bloquearon el invento, ya que reducir drásticamente el consumo de gasolina habría afectado negativamente a sus negocios. Patentes y presiones. Ogle recibió ofertas de compra por su invento, pero también reportó haber sido presionado por grandes intereses. Finalmente, la patente de su carburador fue adquirida por empresas con vínculos con la industria petrolera, pero nunca se comercializó. La trágica muerte de Tom Ogle. En 1981, Ogle fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Oficialmente, su muerte fue declarada una sobredosis accidental, pero las teorías conspirativas sugieren que su fallecimiento estuvo relacionado con su invención y los poderosos intereses que buscaban evitar su comercialización. Impacto y teorías conspirativas. La historia del carburador de Tom Ogle es un claro ejemplo de cómo un invento revolucionario puede ser suprimido o desaparecer bajo circunstancias misteriosas. Para algunos, representa la lucha entre el avance tecnológico y los intereses económicos. Las teorías conspirativas alrededor de su muerte y la desaparición de su invento han mantenido viva esta historia a lo largo de los años, y muchos creen que su carburador sigue siendo una de las grandes tecnologías perdidas. Este concepto ha estado relacionado con varios inventores que afirmaban haber creado dispositivos que permitían que un motor funcionara con agua, utilizando procesos como la electrólisis para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, los cuales serían usados como combustible. El caso de Stanley Meyer. El gran misterio. Uno de los casos más famosos alrededor de la célula de combustible de agua es el de Stanley Meyer, un inventor estadounidense que en los años 80 afirmó haber desarrollado un coche que podía funcionar únicamente con agua. Meyer creó lo que llamó el Water Fuel Cell, un dispositivo que, según él, permitía que el agua se dividiera de manera mucho más eficiente que con los métodos tradicionales de electrólisis, generando hidrógeno a gran escala para alimentar un motor de automóvil. Los misterios y controversias. Al igual que en el caso de Tom Ogle y su carburador, la historia de la célula de combustible de agua de Stanley Meyer está rodeada de dudas, teorías conspirativas y misterios no resueltos. Revolución energética. Meyer afirmaba que su tecnología podía revolucionar la industria energética, eliminando la necesidad de combustibles fósiles. Esto causó interés y escepticismo a partes iguales. Si su invento hubiera funcionado como él describía, habría desafiado las leyes de la termodinámica y amenazado a la industria petrolera. Demandas y fallos judiciales. En 1996, un tribunal dictaminó que el dispositivo de Meyer era un fraude, ya que no funcionaba como había prometido. Sin embargo, muchos creen que su juicio estuvo influenciado por poderosos intereses económicos, que no querían que la tecnología viera la luz. La muerte de Meyer. En 1998, Meyer murió repentinamente en un restaurante. Según informes oficiales, su muerte fue causada por un aneurisma cerebral, pero su hermano y seguidores han afirmado que fue envenenado para detener el avance de su invención. Esto ha alimentado teorías conspirativas sobre cómo la industria del petróleo, o incluso gobiernos, intentaron silenciar su tecnología. ¿Era posible la célula de combustible de agua? La comunidad científica se ha mantenido en gran medida escéptica sobre las afirmaciones de Meyer y otros inventores similares. Los procesos de electrólisis convencionales requieren más energía para dividir el agua de la que se puede recuperar mediante la combustión de hidrógeno, lo que hace que la tecnología parezca inviable según las leyes conocidas de la física. Aún así, las teorías conspirativas sugieren que existen avances ocultos o suprimidos en la tecnología de energía limpia que podrían ser mucho más eficientes de lo que se nos ha dicho. Dispositivo médico de Rife. El dispositivo médico de Rife es uno de los misterios más fascinantes y controvertidos en la historia de la medicina alternativa. Este aparato, inventado por Royal Raymond Rife en los años 1930, prometía curar diversas enfermedades, incluido el cáncer, a través del uso de frecuencias electromagnéticas. La historia del dispositivo y su inventor ha generado un gran debate sobre si fue una revolución médica suprimida o un fraude pseudocientífico. ¿Qué es el dispositivo médico de Rife? El Rife Machine es un dispositivo que, según su inventor, utilizaba frecuencias específicas para destruir microorganismos patógenos responsables de diversas enfermedades. Rife afirmaba que cada microorganismo tenía una frecuencia mortal específica y que al exponerlos a esta frecuencia, se podía eliminarlos sin dañar el tejido humano.
El dispositivo estaba diseñado para emitir estas frecuencias electromagnéticas, lo que supuestamente permitiría curar enfermedades como el cáncer, tuberculosis y muchas otras. Según Rife, cada enfermedad podía ser tratada ajustando el dispositivo a la frecuencia correcta. El gran misterio y la controversia. La historia del dispositivo de Rife está plagada de controversias, teorías de conspiración y misterios no resueltos. El microscopio de Rife. Royal Rife también inventó un microscopio ultrapotente que supuestamente permitía ver virus vivos en tiempo real. Con este microscopio, afirmaba haber descubierto las frecuencias de resonancia mortal de varios patógenos. Curación del cáncer. En 1934, Rife llevó a cabo lo que él llamó un ensayo clínico exitoso en el que afirmó haber curado a 16 de 16 pacientes terminales de cáncer utilizando su dispositivo de frecuencias. Este ensayo fue realizado en secreto, lo que genera dudas sobre su autenticidad. Supresión de la tecnología. Una de las principales teorías alrededor del dispositivo médico de Rife es que la industria farmacéutica y otros poderes económicos bloquearon su invención para proteger sus propios intereses. Se dice que Rife fue perseguido legalmente y que su laboratorio fue destruido, con lo que su trabajo quedó en la oscuridad durante décadas. Pseudociencia o avance médico suprimido. Muchos críticos de la medicina convencional han argumentado que el dispositivo de Rife fue un avance suprimido por la ciencia oficial, mientras que otros, incluidos médicos y científicos, lo descartan como pseudociencia sin base científica. Resurgimiento moderno. Aunque nunca fue aceptado por la medicina convencional, en los últimos años ha habido un resurgimiento del interés por el dispositivo de Rife, especialmente entre la comunidad de la medicina alternativa y los defensores de las terapias de frecuencias. Algunas personas aseguran que el dispositivo puede curar desde infecciones hasta enfermedades crónicas, aunque la evidencia científica sigue siendo limitada y ampliamente debatida. ¿Funciona realmente el dispositivo de Rife? La mayor parte de la comunidad científica rechaza el dispositivo, argumentando que no hay evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones. Los estudios modernos indican que, aunque las frecuencias electromagnéticas tienen aplicaciones terapéuticas en ciertos contextos, como la terapia de radiación para el cáncer, no hay pruebas sólidas de que las frecuencias mortales de Rife funcionen como él lo describió. Sin embargo, los defensores de Rife creen que las investigaciones y experimentos que podrían haber confirmado su tecnología fueron destruidos o silenciados para proteger los intereses de las grandes farmacéuticas y la medicina tradicional. ¿Cómo abordar este tema en tu canal? El laberinto digital. La historia del dispositivo médico de Rife encaja perfectamente en el nicho de misterios tecnológicos de tu canal. Puedes presentar este tema desde varias perspectivas intrigantes. Un invento revolucionario suprimido. Investiga las afirmaciones de que el dispositivo de Rife realmente podía curar el cáncer y otras enfermedades, y explora si su tecnología fue suprimida intencionadamente. Ciencia versus pseudociencia. Examina las razones por las cuales la comunidad científica rechaza el dispositivo, y los estudios que se han hecho en contra de sus afirmaciones. El legado de Royal Rife. Presenta la vida de Rife y cómo su trabajo fue destruido, al tiempo que exploras la posibilidad de que hubiera algún mérito detrás de su invento. La resurrección del Rife Machine. Investiga cómo el dispositivo ha vuelto a ganar popularidad en la medicina alternativa en los últimos años, y si hay evidencia que respalde su uso actual. Posibles títulos para este video. ¿La máquina de Rife curaba el cáncer o fue un fraude? El dispositivo médico de frecuencias que la ciencia destruyó. El misterio de Royal Rife. ¿Una revolución médica bloqueada? ¿Te gustaría seguir desarrollando alguna de estas ideas? Podemos avanzar con A Fuego Expert Title. Para crear un título viral. B. Cuaderno de notas Expert Script. Para armar un guión impactante. C. Cuadro enmarcado Expert Thumbnail. Para diseñar una miniatura llamativa. ¿Cuál opción prefieres? Dijiste. Cloudbuster. El Cloudbuster es un dispositivo controvertido creado por el psicoanalista y científico Wilhelm Reich en los años 50, con el propósito de manipular el clima y producir lluvia. Este invento ha sido fuente de especulación y controversia, ya que Reich afirmaba que podía atraer o dispersar nubes mediante la manipulación de una energía cósmica que llamó orgón. La historia del Cloudbuster es fascinante, entrelazando ciencia, pseudociencia y teorías de conspiración sobre el control del clima. ¿Qué es el Cloudbuster? El Cloudbuster era una estructura con tubos largos de metal que estaban conectados a un sistema de cables dirigidos hacia el cielo. Según Reich, el aparato podía canalizar la energía orgónica atmosférica y, al hacerlo, influir en la formación y dispersión de nubes. El Cloudbuster consistía en una serie de tubos huecos, generalmente de metal, que se conectaban a cuerpos de agua, lo que, según Reich, permitía al aparato captar la energía del cielo y dirigirla hacia el agua.
creía que la energía orgónica negativa, la cual él llamaba DOR, energía de orgón muerto, podía ser neutralizada, permitiendo que se formaran o dispersaran nubes. El gran misterio y controversia del Cloudbuster ha sido objeto de escepticismo y teorías de conspiración, con afirmaciones de que Reich fue perseguido por sus invenciones, que su trabajo fue destruido debido a su potencial de alterar la naturaleza. Aquí están los puntos clave del misterio: manipulación del clima. Wilhelm Reich afirmaba que podía controlar el clima local, específicamente la lluvia. Se dice que utilizó el Cloudbuster en diversas ocasiones para traer lluvia a áreas afectadas por la sequía. En una famosa ocasión en 1953, en el estado de Maine, Estados Unidos, Reich supuestamente produjo lluvia tras un largo periodo de sequía, lo que atrajo la atención de la prensa local. Persecución por la FDA. Las ideas de Reich, incluyendo su investigación sobre el orgón y el Cloudbuster, fueron severamente criticadas por la comunidad científica convencional. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, tomó medidas legales contra él, acusándolo de fraude, lo que resultó en la destrucción de sus aparatos, documentos y libros. Reich fue encarcelado y murió en prisión en 1957, lo que avivó las teorías de conspiración sobre la supresión de su trabajo. Energía de orgón. La energía orgónica es la base teórica detrás del Cloudbuster. Reich creía que el orgón era una forma de energía vital que permeaba todo el cosmos, pero su existencia nunca fue aceptada por la ciencia oficial. Reich llegó a afirmar que las disfunciones en el orgón podían causar problemas tanto en la salud humana como en el clima, y que su máquina podía restaurar el equilibrio. Teorías de control climático. En la actualidad, muchos teóricos de la conspiración sugieren que el Cloudbuster es una de las primeras máquinas de manipulación del clima, un campo que sigue siendo objeto de controversia en relación con tecnologías como la geoingeniería y la siembra de nubes. Algunos defensores de Reich creen que su tecnología fue suprimida porque tenía el potencial de desafiar el control del clima por parte de los gobiernos. ¿Era posible que el Cloudbuster funcionara? Desde un punto de vista científico, el Cloudbuster no tiene fundamentos sólidos que respalden su capacidad de influir en el clima. Las ideas de Reich sobre el orgón no han sido validadas por la comunidad científica y son consideradas pseudociencia. Sin embargo, la idea de controlar el clima es fascinante, y en el campo de la geoingeniería moderna, se han hecho avances en la siembra de nubes y otras tecnologías para modificar el clima, lo que mantiene vivo el interés en el Cloudbuster como un pionero en este campo. ¿Cómo abordar el Cloudbuster en tu canal, El Laberinto Digital? Este es un tema perfecto para explorar en el contexto de misterios tecnológicos. La historia del Cloudbuster está llena de intriga, teorías de conspiración y un debate sobre el control del clima que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Era simplemente pseudociencia, o había algo detrás de la energía que Reich creía haber descubierto?